¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. En este día 18 de febrero del 2025, ya se nos llegó la hora del examen parcial. Estamos a poquito más de la mitad del curso, pero ya de aquí se va muy, muy rápido. Entonces vamos a ponernos abusados a terminar las cosas, a estar muy atentos. Sigo revisando sus tareas. Ya me falta muy poco. Para que estén ustedes tranquilos, nadie se va a quedar sin revisar. Eventualmente abriré la plataforma para que los que subieron archivos con nombres perdón, con acentos, señas y cosas de ese tipo, esas tareas no las puedo abrir. Bueno, sí las puedo abrir, pero me tardo mucho. Entonces, les daría la oportunidad ahí que la vuelvan a reenviar. Entonces, dicho esto, vamos hoy a dar el repaso de este examen parcial. Vamos a ver aproximadamente unas 65 preguntas. Les recuerdo que el examen comprende 30 preguntas solamente. Se toman de manera aleatoria de esas 60. Entonces, pues vamos a poner atención y el que estuvo en clase, el que hizo sus actividades, y con este repaso, pues no van a tener ningún problema con este examen. Ahí, por favor, les pido abran sus cámaras. Necesito que las abran, no quiero platicar con letras. No se siente padre, la verdad. Entonces, pues, hay de favor. Entenderé que algunas personas definitivamente no las pueden abrir, pero debe estar la mayoría. Perdón. Voy a compartirles el archivo de las preguntas para ir leyéndolas. Yo los voy leyendo y ustedes van a ir contestando. Ustedes van a ir contestando. Eventualmente les pediría que me ayuden a la lectura. Todavía ando un poco ahí de la garganta, un poco malo. Y bueno, y también sirve que hacemos esto más dinámico. ¿De acuerdo? Si llega gente y no me doy cuenta, me avisan. Así ni más ni más. Empiezo con las preguntas. Déjenme las hago un poquito más grandes por aquí. Para que no haya con que no la vi. Primera pregunta. Significa etimológicamente la carga del padre. Derecho real, derecho personal, patrimonio o pasivo. Si alguien me puede contestar, significa etimológicamente la carga del padre, derecho real, derecho personal, patrimonio o pasivo. Patrimonio. Muy bien. Patrimonio, profe. Muy bien, muy bien. Será beneficiado por el predio sirviente al permitir el paso. Predio dominante, predio transmitido, usufructo, usufructuario. Son de las últimas clases que vimos por ahí. Predio dominante. Dominante. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el predio que posee un gravamen real por servir a otro? Predio sirviente, predio dominante, predios colindantes o predios afectados. Ese es el tema de las servidumbres de paso. El sirviente. Muy bien. Duración del usufructo que es constituido a favor de una persona moral que pueda adquirir y administrar bienes raíces. 30 años. No, a favor de personas morales. O 20 sea, años. o sea, empresas. ¿Cuánto? 20. 20 años, correcto. Disfrutar de los bienes ajenos, percibir los frutos de la cosa usufructuada, ejercitar las acciones y excepciones reales son algunos de
obligaciones del usufructuario, derechos del usufructuario, modalidades del usufructuario o características del usufructuario. Derechos del usufructuario. Correcto, muy bien. De acuerdo a la teoría clásica de Aubry y Rao sobre el patrimonio, uno de sus principios fundamentales es: todos los patrimonios son de una sola persona. La persona puede tener varios patrimonios. Las deudas no integran parte del patrimonio, o todas las personas tienen patrimonio. Todas las personas tienen patrimonio. Correcto, muy bien. Son entregar la cosa sobre la cual cae el usufructo con todas sus accesiones, no estorbar el uso y disfrute de la cosa, responder por los daños y perjuicios que se cause al usufructuario y restituir al usufructuario a título universal de los bienes de una herencia. Formas de extinción del usufructo, obligaciones del nudo propietario, derechos del nudo propietario o nuda propiedad. Derechos del nudo propietario. No, Obligaciones obligaciones del nudo propietario. del nudo. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos: los activos, activo y pasivo, los pasivos o el patrimonio. Activo y pasivo. Pasivo. Correcto. También fáciles, es como del kinder. No, no es cierto. Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Los activos, cosas en sentido jurídico, los pasivos o el patrimonio. Los activos. No, Los pasivos, profe. no, El patrimonio. no, pues ya les queda una. No, eran las cosas en sentido jurídico. Correcto. Estamos hablando, se refiere a los objetos materiales. ¿Ok? Rústicas y urbanas, directas e indirectas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes, son tipos de servidumbres de paso, predios afectados, propietarios u usufructuario. Creo que son servidumbres de paso. Correcto. Es el poder jurídico que la persona que es su titular ejerce directa e indirectamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en poder usar, disfrutar y disponer de ella, con las limitaciones que establece la ley. La accesión, la ocupación, la posesión o la propiedad. De esa no estoy segura, pero creo que es la La posesión. accesión. No, ¿La posesión no es, maestra? no. Ok. Es el Ya poder sé cuál. jurídico. Es el poder jurídico que la persona, que es su titular, el dueño, ejerce directa e indirectamente sobre una cosa que le permite su aprovechamiento, que se traduce en poder usar, disfrutar y disponer, etcétera, etcétera. La accesión. La accesión. No. La accesión es un derivado. La propiedad, señores, señoras y señoritas, la propiedad. Derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. Usufructo, propiedad, servidumbre o nuda propiedad. Usufructo. Usufructo. Perfecto, muy bien. Juristas que hablan de la universalidad y atributos de la personalidad del patrimonio. Aubry y Rao, que toda persona solo puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, que solo las personas pueden tener patrimonio.
Aubry y Rao. Correcto. Una de las formas derivadas de adquirir la propiedad es la accesión, la adjudicación, la ocupación y la accesión artificial. La La adjudicación. La adjudicación, muy bien. Dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, derecho divino y derecho humano son características del concepto de patrimonio según los romanos, Gallo y Justiniano, que toda persona solo puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen Gallo y patrimonio. Justiniano. Correcto, muy bien. El usufructo se extingue por voluntad de los herederos, muerte del usufructuario, disposición del albacea o compraventa. Muerte del Muerte. usufructuario. Muy bien, correcto. Es el hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona un bien mueble o inmueble. Adquisición, patrimonio, propiedad o copropiedad. Hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona. Adquisición. Adquisición, muy bien. Término en latín que le daban nombre a las cosas del dominio público o propiedad del Estado. Res sacrae, res publicae, res religiosae o fundos itálicos. Res publicae. Muy bien. Término en latín que da derecho de uso, que consiste en utilizar el bien. Jus frendi, jus utendi, usufructo o venta. Yusu utendi. Correcto. Es la forma más común de adquisición de la propiedad. A través de estos intercambiamos bienes y servicios. Adquirimos todos los satisfactorios que demanda nuestra vida. La propiedad, El contrato. el contrato. Muy bien. Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son apreciables en dinero. El derecho personal, el patrimonio, el derecho real o el derecho infaciendo. El patrimonio. El patrimonio. Correcto. Las servidumbres también son consideradas como una carga a los propietarios de los predios sirvientes. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta afectación? Gravamen, afectación, dañado o Gravamen. bloqueado. Gravamen, muy bien. Grava. Muy bien. ¿Cómo se llama a la propiedad que sufre un incremento de extensión de forma natural o por fenómenos naturales? La ocupación, la propiedad natural u originaria, la plantación, aluvión. Muy bien. Hacer inventario de todos los bienes, tasar los muebles, hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en estado y realizar reparaciones son obligaciones del usufructuario, modalidades del usufructuario, derechos del usufructuario o aluvión. Obligaciones. Muy bien, obligaciones del usufructuario. En el derecho romano definía a los inmuebles como el suelo y cada una de sus parcelas, sean edificios, siembras o plantaciones. Todos los demás se consideraban como inmuebles, sin dueño, consumibles o divisibles. Divisibles. No. En la pregunta está la respuesta. Inmuebles. Inmuebles. Inmuebles, muy bien. ¿Cómo se le llama al derecho de propiedad que tiene más de una persona sobre un mismo bien determinado? Derecho de copropiedad, derecho de propiedad, patrimonio o cosa. Derecho de Derecho. copropiedad. Correcto, muy bien. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que solo se pueden transmitir en su totalidad a la muerte de su titular, solo se pueden transmitir parcialmente por mortis causa, a la muerte del titular se transmiten todas las obligaciones, la enajenación es total en cualquier momento.
Solo se pueden transmitir en su totalidad a la muerte de su titular. Correcto. Muy bien. Todos los copropietarios están autorizados a gozar de la cosa conforme a su destino, sin impedir a los demás copropietarios el uso de su derecho. Principio de copropiedad, derecho real, patrimonio, usufructo. Principio de copropiedad. Correcto. ¿A quién pertenecen la teoría clásica llamada también tesis conceptualista del patrimonio? Aubry y Rao, Marcel Planiol, Georges Ripert o teoría científica de Jenny. Marcel Planiol. No. Lo dijimos hace rato en otra pregunta. Aubry y Rao. Correcto, muy bien. Es el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos de un bien ajeno que requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, de propiedad, de uso, de habitación o de arrendamiento. ¿De uso? Arrendamiento. De uso, el derecho real y temporal. Son los derechos que para Planiol y Ripert tienen carácter patrimonial. Los derechos y obligaciones de carácter político, los derechos y obligaciones estimables en dinero, todo lo que carece de valor y los derechos de potestad de una persona. Los derechos y derechos y obligaciones estimables en dinero. Correcto. ¿Habrá alguien me puede ayudar con la lectura? Con la pregunta 32. Sí, maestro. Considerando como inherente y exclusivo al ser humano con las características de que solo se puede tener un patrimonio y este se puede transmitir en su totalidad por herencia, según la doctrina, ¿cómo es considerado el patrimonio? Derecho real y directo, atributo de la personalidad, bienes y activos y muebles. Respuesta, si alguien la sabe. Es inherente a mí, es casi que nazco con él. ¿Es derecho real y directo? No. Atributo de personalidad. ¿Perdón? Atributo de personalidad. La B. Sí. Atributo de la personalidad, correcto. A ver, compañera, si me puede seguir ayudando. Todo aquello que tiene entidad real abstracta, material o de razón. Bienes, inmuebles, derechos o cosa. Es cosa. No. Todo aquello que tiene entidad real. Bienes. Bienes, muy bien. La que Son sigue, bienes, por favor. sí, son bienes inmuebles que no tienen dueño, cierto o conocido. Bienes vacantes, bienes de dominio público, bienes mostrencos o bienes lícitos. ¿Cuál será la respuesta? Bienes de dominio público. No, esos tienen dueño, ¿cierto? Aquí dice No. que no tienen dueño, ¿cierto? Lícitos. Creo que es mostrencos. No, Mostrencos. no. Lícitos. ¿Cómo dice? Bienes vacantes. Bienes No tiene- vacantes. Exacto. Como en un trabajo hay una vacante, no tiene a nadie, está vacante. Dentro de la clasificación, perdón, compañera, me ayuda. Dentro de la clasificación de las cosas que aún teniendo existencia física propia y sustantiva, se hallan económicamente al servicio de otras. Su función práctica es servir a la cosa principal. Las pertenencias, las cosas, los inmuebles o uso. A ver qué dicen los demás. Se hallan económicamente Los al inmuebles. servicio de otras.
Su función práctica es servir a la cosa principal. Pertenencias. Las pertenencias, muy bien. A ver, ¿alguien más? Gracias, compañera. ¿Alguien más que me quiera ayudar con la lectura? Maestro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que no le dé miedo leer. 3, 2, 1. Sí, estoy ayudando, maestro, sin problema. Ok, adelante. Confiere al habituado el derecho real de ocupar de una cosa ajena las piezas que requiere para vivir él y su familia. Derecho real de habitación, derecho de uso, usufructo o bienes. Es el derecho de uso. No, no es la respuesta. Derecho real de habitación. Es correcto. Dentro de la clasificación de las cosas, perdón, compañera, me sigue ayudando, por favor. Me voy Sí. como el morra, ¿verdad? Como dice. Dentro de la clasificación de las cosas son las que se miden en peso, número o medida, como los granos, vinos, cereales, azúcar, etcétera. Cosas fungibles, Fungibles. Cosas fungibles, muy bien. Teoría que dice que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerando como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y orígenes diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Teoría del patrimonio personalidad. Teoría clásica conceptualista del patrimonio, teoría personalísima y teoría clásica. ¿Cuál teoría sería? Teoría del patrimonio, personalidad. No, esa no existe, de hecho. La vimos, acuérdense que vimos un cuadrito donde venían varias teorías. Teoría, ¿sí? Teoría clásica. Teoría clásica, correcto. Conceptualista del patrimonio. Elemento del patrimonio, el cual se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular. Es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. El pasivo, el activo y pasivo, ninguno de los anteriores y el activo. El activo. Correcto, muy bien. Elemento del patrimonio, el cual se integra por el titular del patrimonio. Esta obligación se entiende como la relación jurídica entre dos personas, una de ellas denominada deudor, sujeta a otra, llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. El activo, el pasivo, el activo y el pasivo, ninguna de las anteriores. El pasivo. Correcto. Artículo del Código Civil Federal que nos habla de los bienes en general y sus disposiciones. Artículo 747, artículo 700, artículo 300 o artículo 625. Ese es el artículo 747. Correcto, muy bien. De acuerdo con lo descrito por el derecho romano, son todos los objetos corpóreos considerados como sometidos o destinados al hombre y todos los derechos que la ley da sobre dichos objetos. Las cosas, los frutos naturales, los frutos laborales. Las cosas. Muy bien, correcto. Compañera, le agradezco mucho. Si quiere yo le sigo porque ningún compañero se quiere animar. Muchas gracias. Siendo abogados, señores y señoras, señoritas, hay que leer, hay que ser aventados, hay que enfrentar, hay que ser abiertos
porque si vamos a estar así en esta carrera así medio serio, si no quiero hablar y no quiero participar y todo, vamos a batallar. Entonces, como recomendación, hay que participar, hay que leer, hay que, vamos a decir, convivir con la gente, hablar con la gente, intercambiar ideas, no hay que quedarse callado. Es importante escuchar también, pero también es importante opinar. Muy bien, pregunta 43. ¿A qué me refiero cuando hablo de copropiedad voluntaria? Es aquella en las que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre otros. Es aquella que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Los que caen sobre una masa hereditaria o un patrimonio muy común en las herencias. Reguladas y no reguladas, las previstas por la ley y las que no. ¿Es aquella que resulta imposible la división o la venta por naturaleza? No. Los que caen sobre una masa hereditaria. No, porque esas, pues, las heredas. ¿A qué me refiero cuando hablo de copropiedad voluntaria? Es aquella en la que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre ellos. Correcto, muy bien. Es el tipo de copropiedad que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa, que la ley reconoce. Ejemplo, áreas comunes. La copropiedad voluntaria, principio de copropiedad, patrimonio o la copropiedad forzosa. Es el tipo de copropiedad que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa. La Por ejemplo, copropiedad forzosa. forzosa, muy bien, hizo de. Se le considera como un gravamen de un predio y se encuentra plasmada en su escritura de propiedad, servidumbre, compraventa, cesión de derechos o herencia. Servidumbre. Muy bien. Tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola, la servidumbre, el traspaso, la cesión o la venta. ¿Qué es la cesión, maestro? No, Traspaso. no. La servidumbre. La servidumbre. Así inició la servidumbre en Roma, donde principalmente cuando se compartían el agua, ¿sí? Lo que hoy conocemos como las acequias, y se determinaba tanto tiempo de agua para cada parcela, etcétera. ¿Qué quieres, papi? A ver, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Tuvieron su origen en Roma, principalmente con este tema del agua. Entonces, las acequias atravesaban todos los terrenos con esa finalidad del riego, principalmente por eso. Una de las características principales de las servidumbres es indivisible, es extenso, es irregular, es alto. Indivisible. Invisible. Correcto, muy bien. Dime dos elementos esenciales de las servidumbres. Son derechos reales y son gravámenes, derecho objetivo, derecho subjetivo o constitucional. Derechos derechos reales. reales. y gravamen. Muy bien. Son indispensables dos fundos, uno sobre el que recae la servidumbre y otro para el que se constituye. Elementos de existencia de la servidumbre, elementos de validez del acto jurídico, la costumbre o la jurisprudencia. Elementos de existencia de la servidumbre. Exactamente, muy bien. O sea, son elementos de existencia. Para que pueda existir la servidumbre tiene que haber dos fundos, o sea, dos dueños propietarios de terrenos para que pueda constituirse una servidumbre.
es aquel derecho que tiene copropietario para adquirir en igualdad de términos de un tercero la parte que alguno de los copropietarios quiere enajenar. Este derecho se asocia con el derecho de ser preferido frente a un tercero. Derecho de antigüedad, derecho de usufructo, derecho directo o derecho del tanto. Del tanto. Correcto, muy bien. No del tonto, del tanto. Quienes encabezan la definición más aceptada sobre el patrimonio como atributo de la personalidad, Gallo y Justiniano, Planiol y Ripet, Case y Rao, y Charles Aubry y Rao. Es una pregunta que ya la vimos en este mismo cuestionario. Charles Aubry y Correcto. ¿Por qué está repetida? No sé. ¿Qué artículo del Código Civil del Estado de Nuevo León habla sobre el patrimonio familiar? Artículo 234, artículo 723, artículo 391 y artículo 334. Artículo 391. No. Dos 34. No. 723, maestro. 723, correcto. Me imagino que estaban todos viendo el código, corre y corre viendo a ver dónde era. ¿Quién critica la teoría clásica del patrimonio y la califica como inútil y peligrosa? Francis Jenny, Gabriel García Márquez, Rafael Rojina Villegas o García Maínez. Lo vimos en el cuadrito, en la presentación. Es García Maínez. No. Rojina. Rojina Villegas, no. Todos estos son autores de libros. ¿Ves? Ellos de derecho y él es de, pues todos conocemos a Gabriel García Márquez. 100 años de Jenny. soledad. Francis Jenny, muy bien. Según las definiciones de patrimonio, este incluye bienes, créditos, deudas o pasivos, afectaciones e impuestos, subastas y embargos o compraventas. Bienes, créditos. Bienes, créditos. Correcto. Es el desmembramiento de la propiedad, ya que en esencia implica que una persona usufructuario tiene las facultades de usar y disfrutar y otra persona distinta al propietario la facultad de disponer de la cosa. Derecho real de usar, derecho adquirido de disponer, naturaleza jurídica del usufructo o derecho natural de hacer. Naturaleza jurídica. Correcto, la letra C. Personaje romano que divide a las cosas en las que se encuentran dentro de nuestro patrimonio y las que están fuera de nuestro patrimonio. Gallo, Justiniano, Ulrich o Case. Case. No, Justiniano. Justiniano, mi compadre Justiniano. Personaje francés que clasificó las cosas como cosas comunes, cosas sin dueño, consumibles y no consumibles. Julien Case, Gallo, Justiniano o Planiol. No escuché. Inciso A. Correcto, inciso A. Julien Case. Estos bienes son clasificados de acuerdo con su movilidad. Bienes muebles e inmuebles, bienes fijos, bienes corpóreos o bienes principales. Estos bienes son Muebles e inmuebles. correctísimo, muy bien. De acuerdo con la posibilidad de sustitución de estos, bienes se clasifican como fungibles o no fungibles, afectaciones e impuestos, subastas y embargos o compraventas.
Fungibles o no fungibles. Correcto, muy bien. De acuerdo con el Código Civil Federal, el artículo 1057, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predominante. El que la sufre se le llama predio sirviente. ¿Cómo se le llama esto? Servidumbre, usufructo, derecho de paso o afectación. Derecho de paso. No, Servidumbre. 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 Muy bien. Pues, caray, ya acabamos. 60 preguntas. Y en el examen les van a salir 30. Dudas, preguntas. Ahorita es el momento. ¿Están listos para el examen? ¿Cómo se sienten? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien se aventó y se puso a hacerlo o no? ¿Estaban esperando este repaso? Yo ya. ¿Usted ya lo hizo, Judy? ¿O quién me dijo? Muy bien. Buenas noches, maestro, yo ya lo hice. ¿Y cómo te fue? Bien, nada más ahí sí hubo unas preguntas que pues sí, ya ahorita aclaré, pero ok. sí, pues me aventé la leída de los trabajos que habíamos realizado y de los apuntes que hago y muy bien. Qué bueno, me da gusto. Pues bueno, los dejo salir temprano. Nos vemos y ahora sí otra vez. Ahora sí, a partir de la próxima clase vamos a entrar ya de lleno al tema del proceso sucesorio. ¿Sí? O sea, la herencia con testamento y la herencia sin testamento. O sea, sucesión legítima, sucesión, sucesión testada. Todo esto vamos a estar muy de lleno. Entonces se pone muy interesante, ¿sí? Y surgen miles de preguntas. Y ahí, conforme vamos avanzando, vamos a irlas aclarando. ¿De acuerdo? Ahorita era un tema, desde que inició la clase hasta ahorita, de entender el patrimonio, de entender los bienes, porque todo esto es lo que eventualmente vamos a heredar, vamos a transmitir, ¿sí? Entonces era importante darnos una idea de cómo la ley clasifica esto que en un momento dado vamos a heredar o a pasar más adelante. Entonces, por ello, este tipo de temas. Pero ahora vamos a ver sucesión legítima, sucesión testamentaria, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema? Uno o dos más temas. Entonces, pero ya son muy enfocados al nombre de este curso. Entonces les pido ahí que no me falten, se va a poner muy interesante. A mí me encanta ya cuando entramos a esta parte. La conozco bien. Entonces, pues nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, ya con puros cienes. ¿Ok? Que les vaya muy bien, muchas gracias por estar en esta clase y les deseo mucha suerte en su examen. Gracias, profe. Gracias, que la pasen bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, que la pasen bien. Gracias. Bonita noche igualmente.